Padre, ¿puedes dejar de imaginar cosas? No pasa nada entre Lada y yo. ¿Cómo no iba a pensar eso? Tus acciones son muy reveladoras. No me gusta Lada, padre. Por mucho que insista, eso nunca pasará. Si no te gusta, ¿por qué actúas de manera tan posesiva? Yo no soy... Apo no estaba siendo posesivo en el sentido que su padre suponía, pero ella dudó, sin saber qué argumento usar para corregir el malentendido. Tal vez había otra razón detrás de sus acciones, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para explicar sin llevar a más malas interpretaciones. No tiene caso discutir. Yo te crié, Apo. ¿Cómo podría no conocer a mi propia hija? Si de verdad no te importara nada, ¿por qué me detuviste cuando estaba a punto de presentarle a alguien bueno? Simplemente no quería que hiciera sentir incómoda a Lada, de la misma manera que yo me siento incómoda cuando intentas empujarme hacia alguien. Lano dijo que se sentía incómoda. No necesitas pensar por ella. Ya no voy a discutir contigo, padre. Llego a casa completamente cansada y ahora también tengo que lidiar con estas conversaciones sin sentido. Ten cuidado, Apo, si sigues actuando de forma tan ambigua, aunque yo no le presente a nadie, eso no significa que el hada no encuentra a alguien por sí sola. Considéralo una advertencia. Jefa, ¿qué hace aquí? Tengo algo que discutir contigo, Lada. Estaba a punto de ir al hotel. No tenías que venir hasta aquí. ¿O es algo urgente? Lada preguntó confundida y sorprendida de ver a Apo esperándola en la entrada de su condominio tan temprano. Normalmente Apo solo aparecía por la noche, cuando la dejaba después de una larga jornada de trabajo. Verla por la mañana era inusual, pero Lada agradeció en silencio al destino, porque si algo hubiera sucedido, su secreto habría quedado al descubierto. Tras lo ocurrido el día anterior, cuando Lada decidió no seguir las órdenes de su hermano y abandonó el plan de sabotear Guatín, su hermano se había quedado callado, probablemente enojado y decepcionado. Para él, Lada ahora era una traidora que había priorizado la justicia sobre la lealtad familiar. Podemos hablar de camino al hotel, así no interfiero en tu horario de trabajo. Sí, claro. Sube al auto y hablaremos por el camino. ¿Quieres que viaje contigo? Sí. Seguro que no habrá problema y si nos ve alguien del hotel, últimamente los rumores han empezado a disminuir. Quizás sea mejor que me deje cerca del hotel y yo camine el resto del camino. Apo escuchó atentamente las preocupaciones de Lada, notando que parecía más nerviosa que en realidad. Cuando Lada finalmente subió al auto sentada junto a la conductora, no dejaba de imaginar diferentes escenarios, preocupada por los rumores que para Apo ya no tenían relevancia. Lo que no es verdad desaparece con el tiempo. Pero al principio parecías muy preocupada por los rumores, por eso me asignaste como asistente de PIN. Eso ya no me importa nada, solo concéntrate en el trabajo. Si a Apo ya no le importara, tal vez Lada también podría ignorar todo. Tal vez entonces las miradas indiscretas del hotel finalmente perderían interés. Pensarlo de esa manera era más reconfortante y menos intimidante. Después de todo, Lada no quería creer que la indiferencia de Apo significara que no le importaba estar asociada con ella. Entonces, ¿qué era lo que querías discutir conmigo? Mi padre, si alguna vez te causa problemas o hace algo que te incomode, avísame. Yo me encargaré de ello. De acuerdo, pero apenas ve al jefe. Entre mi padre y yo, ¿en quién confías más? Por supuesto que eres tú. Eres mi jefe. Eso era todo lo que quería oír. ¿Qué dijiste, jefe? Nada, solo prepárate para ir a trabajar. Últimamente Abo parecía haber desarrollado el hábito de murmurar para sí misma. Ella decía cosas que solo tenían sentido para ella, dejando al hada fuera del asunto. En cuanto al asunto del gran jefe, por lo que había oído Lada, no parecía lo suficientemente urgente como para requerir un viaje especial. Tal vez Apo simplemente tenía una forma peculiar de organizar sus prioridades y pensamientos. Al llegar al hotel, Apo se sorprendió. ¿Cómo llegaron aquí? Sus primas estaban ahí, frente a ella.
Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.